Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con lo que habíamos dejado en la clase pasada. Sí, habíamos llegado a hablar un poco sobre definir algunos tipos de matrices y ver qué implicaciones tenía para las cadenas Markov, cuando esas eran las matrices de transición, las matrices de paso. Y bueno, nos habíamos quedado justo, digamos, a hablar de los teoremas de Perron-Frobenius o el teorema de Perron-Frobenius, según hay quienes lo escriben como uno solo. En realidad son varios teoremas que se fueron dando como una sucesión de unos a otros. El primero fue el de Perron, que es un teorema sobre matrices positivas. Después, lo que hizo Frobenius fue tratar de ver cómo se podían extender resultados o cuáles se podían extender a matrices que eran no negativas y a ciertos casos particulares, como les dije. Ahora vamos a recordarlo. Y digamos que para eso necesitamos un concepto que es el concepto de autovalor maximal. ¿Sí? Si tenemos una matriz, decimos que lambda m es un autovalor maximal si para cualquier otro autovalor se cumple que el módulo de ese autovalor es menor o igual al módulo de lambda m. Es decir, un autovalor maximal es aquel que tiene el máximo módulo posible entre todos los autovalores de una matriz. ¿Sí? Si yo tengo, ejemplo muy básico, si yo tengo como autovalores un medio, i, menos i y 1, pongo i menos i porque en general vamos a trabajar con matrices reales nosotros, entonces siempre que las matrices sean reales, los polinomios característicos van a ser de coeficientes reales, y si en un polinomio de coeficientes reales aparece una raíz compleja, también aparece su conjugada. Entonces siempre nos vamos a encontrar con esta situación en la que si aparece un complejo también aparece conjugado. Y supongamos que tengo una matriz de 4×4, ¿sí? Y estos son sus 4 autovalores, todos simples. Si fuera, digamos, si fuera de tamaño mayor 4, si fuera de más que 4×4, obviamente alguno de estos tendría que ser múltiple, porque si no tendría sentido que esos fueran todos los autovalores. Básicamente, un medio tiene módulo 1, por lo tanto, i, menos i y 1 tienen módulo 1. Un medio tiene módulo medio, perdón, no sé qué dije, creo que dije 1. Un medio tiene módulo medio y las otras tres tienen módulo 1. Es decir, el máximo de los módulos es 1. Bueno, estas tres raíces que tienen módulo, esos tres autovalores que tienen módulo 1 se llaman autovalores maximales de la matriz. ¿Sí? En este caso, tanto i como menos i como 1 son autovalores maximales. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, un medio i menos i 2, el máximo de todos los módulos es 2 y la única raíz que tiene el módulo 2 es 2, o sea que 2 sería el único autovalor maximal. Si tuviéramos un medio i menos i y menos 2, de vuelta menos 2 sería el único autovalor maximal. ¿Se entiende la idea? Esa sería la definición que vamos a usar. Entonces, básicamente, vamos a ver por qué menciono esto. Bueno, porque justamente el teorema de Perron lo que me va a decir es que para matrices positivas, y que son matrices positivas, son matrices cuyas componentes son positivas. Piensen que de por sí cuando estoy diciendo sus componentes son positivas, estoy diciendo sus componentes son reales. ¿Sí? Cuando digo sus componentes son mayores a 0, estoy diciendo son reales. No se usa la noción de orden en los complejos. ¿Sí? I no es ni mayor ni menor que 0. Ni menos i no es ni mayor ni menor que 0. ¿Sí? Con lo cual, cuando yo digo que un número complejo es mayor a 0, estoy asumiendo implícitamente que es un número real. Cuando digo que un número complejo es menor que 8, estoy asumiendo implícitamente que es un número real. Ya apareció el 8, bien. Entonces, cuando estoy diciendo que A es mayor a 0, obviamente tienes una matriz de coeficientes reales. ¿Sí? Obvio que sus autovalores pueden ser complejos, y sus autovectores también, pero sus coeficientes de la matriz tienen que ser números reales para que tenga sentido hablar de valores positivos. Entonces, lo que dice el teorema de Perron es que en una matriz positiva existe un autovalor maximal. Eso no es. Decir que existe un autovalor maximal no es una propiedad que sea específica de las matrices positivas. Todas las matrices tienen un autovalor maximal. Todas las matrices tienen una cantidad finita de autovalores, con lo cual si uno toma los módulos, de esos módulos, como es una cantidad finita, existe un máximo, y por lo menos uno de esos autovalores tiene ese módulo, así que siempre hay un autovalor maximal. O sea, todas las matrices tienen un autovalor maximal. A menos que no tengan autovalores. ¿Sí? Por ejemplo, pero para que no tengan autovalores yo tendría que no estar considerando complejos. ¿Sí? Si considero autovalores complejos, como cualquier polinomio de grado mayor a 1 tiene por lo menos una raíz, toda matriz va a tener algún autovalor y por lo tanto va a tener algún autovalor maximal. Pero lo que me dice el teorema de Perron es que en matrices positivas existe un autovalor maximal positivo. Es decir, real, por empezar, ¿sí? No sería el caso, por ejemplo, si yo tuviera un medio i y menos i.
Ahí los autovalores maximales son I y menos I y ninguno es positivo, porque de hecho ninguno es real. ¿Sí? O sea que no tiene sentido decir que ninguno de esos es mayor a 0. O sea, existe un autovalor maximal que es real, y sobre ese autovalor maximal podemos decir varias cosas. Además de que existe un autovalor maximal que es real y que es positivo, es estrictamente positivo, es simple, ¿sí? Eso quiere decir que no va a ser una raíz múltiple del polinomio característico, sino que va a ser una raíz simple, y por lo tanto el espacio asociado a ese autovalor va a tener dimensión 1, eso es importante y va a ser importante en lo que sigue en relación a las cadenas de Markov. Todos los otros autovalores, lambda, son en módulo estrictamente menores que lambda m, lo cual me dice que lambda m es el único autovalor maximal. ¿Sí? Cualquier otro tiene módulo más chico que lambda m, no menor o igual, que es la definición de maximal. Tiene estrictamente menor, o sea que es el único autovalor maximal, ese autovalor maximal positivo y simple que tenemos. Y además existe un vector positivo, es decir, un vector con componentes todas estrictamente positivas, no nulas y positivas, un autovector asociado a lambda m que es positivo. ¿Sí? Es decir, para ese autovalor maximal que cumple todo esto, va a haber un autovector cuyas componentes van a ser todas positivas. También va a haber uno cuyas componentes son todas negativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si B es un autovector, menos B también es un autovector, asociado a lambda m. Obvio que si hay uno infinito, porque si B es un autovector de componentes positivas asociado a lambda m, B multiplicado por cualquier escalar positivo también es otro autovector, salvo que multiplique por 1, digo. Porque si lo multiplico por cualquier escalar positivo distinto de 1, va a ser otro autovector positivo asociado a lambda m. ¿Sí? O sea, no es que es único. ¿Sí? No es que es único, pero ojo, forma parte de un espacio de dimensión 1 porque lambda m es simple. Y cualquier autovector positivo de la matriz en realidad es un autovector asociado a lambda m. Es decir, los otros autovalores no tienen asociados autovectores positivos, autovectores con todas las componentes positivas. Pueden tener asociados autovectores con algunas componentes 0 o con algunas componentes positivas y otras negativas, pero esto es una condición. Estos solamente son, si les pasa esto, son autovectores de lambda m. ¿Sí? Esos son. ¿Qué más dice el teorema de Perrón? Dice varias cosas más. Si uno se pone a buscar bibliografía o incluso artículos de Wikipedia sobre el teorema de Perrón, a lo mejor se encuentra con 8 conclusiones, con 10 conclusiones. Algunas son de Perrón, algunas son posteriores. Pero digamos, hay como un montón de conclusiones. Yo noté las que nos van a ser más interesantes para lo que viene en lo que sigue, que es estudiar el comportamiento del límite de las cadenas de Markov y ese tipo de cosas. Pero hay muchas otras conclusiones que se pueden sacar. Yo me quedé con estas. Y lo que quiero que veamos es cómo cambian esas conclusiones cuando relajamos un poco la condición de A mayor a 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente corregir esto directamente, a ver cómo cambia. Si yo pido que A sea mayor, lo que hizo Frobenius fue a investigar cuáles de estas conclusiones se podían extender al caso en el que A es mayor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, en el que A es no negativa, es decir, donde podía tener ceros. Piense que A no negativa incluye, por ejemplo, la matriz nula, o sea que es demasiado. Uno parece que es un detallecito lo que estamos relajando, pero en realidad no es un detallecito, porque si estoy incluyendo la matriz nula, por ejemplo, la matriz nula tiene todos sus autovalores iguales a 0. O sea que el autovalor maximal es 0, no es positivo, no es simple, es múltiple, a menos que la matriz sea de 1 por 1, que no tiene chiste, digamos. Y bueno, y no hay otros autovalores para comparar, o sea que esto no tiene ni sentido. No hay hay autovectores positivos, sí, bueno, pero digo, es como que ya es. Agregar ese mayor o igual a 0 ya me está agregando inclusive la matriz nula y eso ya claramente es como un conjunto mucho más amplio. ¿Sí? Es mucho menos restrictiva que la condición de ser una matriz positiva, es decir, estrictamente mayor a 0. Entonces lo que Frobenius se puso también a estudiar fue qué subclase de las matrices no negativas, para qué subclase de las matrices no negativas se podían mantener algunas o la mayor parte de estas conclusiones. Y lo que encontró fue que para las matrices no negativas no descomponibles, ¿sí? Que ya lo definimos en la clase pasada, ¿sí? Estas en las que la explicación es como que en el fondo después vamos a definir qué quiere decir que dos estados estén conectados, que un estado sea accesible de otro y todo eso, pero básicamente es que todos los estados estén completamente conectados entre sí, en términos de matriz de cadenas de Markov. Para matrices no negativas, no descomponibles, varias de estas cosas se pueden mantener, tal vez relajándolas un poco. Por ejemplo, lo que se puede mantener es que existe un autovalor
maximal positivo, ¿sí? Real y positivo. Lo que también se puede mantener es que es simple. Estoy revisando mi machete, ¿sí? Pero porque no me acuerdo, porque esto siempre es mucha información, no quiero decir pavadas. Se puede probar que sigue siendo simple. Sigue siendo cierto que existe un autovector positivo asociado a lambda m y que cualquier autovector positivo está asociado a lambda m y a ningún otro, ¿sí? Lo único que sí se pierde es esta desigualdad estricta, ¿sí? En matrices no negativas no descomponibles, o sea, lo único de las cosas que dije, después hay otras conclusiones que también se suelen agregar en el caso de matrices positivas, que tal vez en el caso de no negativas no descomponibles también se puede perder, pero de las que yo dije, la única que realmente cambiaría es que ya no podemos garantizar esa desigualdad estricta, ¿sí? Y entonces, lo que pueden aparecer y lo que nos van a poder aparecer cuando trabajemos con matrices no negativas, incluso aunque sean no descomponibles, son otros autovalores cuyo módulo sea igual al módulo de lambda m. O sea, otros autovalores maximales, ¿sí? Pero que no sean positivos, ¿sí? O negativos o complejos que tengan el mismo módulo. De hecho, vamos a ver que en las matrices estocásticas, ese autovalor maximal del que estamos hablando siempre es el 1. ¿Sí? Ese lambda m va a ser el 1. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué me va a decir? Que en vez de ser todos los otros autovalores en módulo menor a 1, no siempre, no es que siempre va a haber, pero podría haber otros autovalores que tengan módulo 1 y que no sean el 1. ¿Sí? Podría estar el menos 1, y menos i, cualquier complejo que esté sobre la circunferencia unitaria. Y eso va a tener consecuencias también en el comportamiento de la cadena. Eso sería lo que dice uno de los teoremas de Frobenius. El otro teorema de Frobenius es en el fondo el que trata de ver qué conclusiones valen cuando la matriz es descomponible, cuando no asumo no descomponibilidad, cuando asumo que es una matriz no negativa cualquiera. Y bueno, y ahí ya se pierde bastante, ¿sí? Como les decía, ya ahí hay muchas cosas que se pierden. No se puede garantizar que haya... no se puede garantizar que el autovalor sea simple, ¿sí? Esto se pierde. ¿Sí? En el caso de matrices no negativas, existe un autovalor maximal positivo, y en realidad acá tengo que poner un mayor o igual a 0, si quiero ser completamente coherente, porque si estoy incluyendo la matriz nula, ahí podría llegar a ser que todos los autovalores sean 0, ¿sí? Si no es la matriz nula, en general existe un autovalor maximal positivo, pero si no, existe, bueno, podríamos decir que existe un autovalor maximal no negativo. Sigue siendo cierto esto, pero en realidad acá no estoy diciendo nada, porque acá lo que estoy diciendo es que el lambda m es maximal y real. O sea que esto no es que me agrega mucho. O sea, esto ya está incluido en la definición de maximal y en el hecho de que lambda m sea mayor o igual a 0, entonces es igual a su módulo. O sea que en realidad esto tampoco está diciendo nada nuevo. Sigue siendo cierto que existe un vector mayor o igual a 0, un vector no negativo asociado a lambda m. Ya no sigue siendo cierto que existe un vector positivo, sino que es no negativo asociado a lambda m. Y si existe uno, obviamente existen infinitos, y también existen no positivos. Y también deja de ser cierto que cualquiera que sea mayor y que sea no negativo está asociado a lambda m. Eso ya tampoco es verdad. O sea que es bastante más pobre la conclusión cuando tenemos matrices no negativas en general, ¿sí? Pero como muchas veces las matrices no negativas que vamos a estudiar sí van a ser no descomponibles, el otro teorema de Frobenius es interesante porque sí muchas cosas se siguen manteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir a hablar un poco de esto de lo que son las matrices estocásticas y qué propiedades tienen para ver cómo conectamos las propiedades de las matrices estocásticas con estos teoremas y con estas propiedades. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a recordar lo que es una matriz estocástica. Si una matriz estocástica es una matriz no negativa, en real, ¿no? O sea, de n por n, una matriz cuadrada no negativa, con esta propiedad. A sub i j acá serían los elementos de A, ¿sí? Y básicamente lo que estoy haciendo es sumar sí, para ahí. Sumar para cada j, ¿sí? Sumo a sub i j desde igual 1 hasta n. ¿Qué es esto? Estoy sumando, por ejemplo, si j es igual a 1, estoy sumando a1,1, a2,1, a3,1, a4,1, a5,1 hasta a n1. Estoy sumando todos los elementos de la primera columna, j igual a 1. Si j es igual a 2, estoy sumando todos los elementos de la segunda columna. Si j es igual a 3, todos los elementos de la tercera columna. Estoy diciendo, si sumo los elementos de cada columna, en cada columna la suma da 0, da 1. ¿Estamos de acuerdo? Las matrices de transición, las matrices de Markov que vimos
en la clase pasada, son matrices estocásticas con esta definición. Si yo trabajo todo con vectores premultiplicando, vectores fila premultiplicando, en vez de vectores columna postmultiplicando, tengo que definir en vez de que sumo por filas, en vez de que sumo por columnas, que sumo por filas. Entonces la suma sería de j igual 1 hasta n para todo. ¿Ok? Es el único cambio. Esto se puede ver de una manera o de la otra, es completamente equivalente. Entonces, fíjate que si la matriz es mayor o igual a 0, o sea, los elementos son no negativos y suman 1, es porque todos en realidad están entre 0 y 1, por eso son probabilidades y de ahí viene el nombre de matriz estocástica y además por la interpretación que tienen las cadenas de Markov. Y una de las propiedades es que si A es estocástica, y es bastante fácil de ver, ahora lo charlamos, es que si A es estocástica, el 1 es un autovalor, ¿sí? O sea, uno de sus autovalores es 1. Entonces, veamos esto sí lo podemos demostrar, esto es simple. ¿Qué sería que el 1 sea autovalor? Bueno, entre varias, es que existe un vector no nulo tal que A por el vector es igual a 1 por el vector, o sea, existe un vector no nulo tal que A por el vector da el mismo vector, pero una de las maneras de verlo más fácil es en términos de polinomio característico, ¿sí? Que 1 es autovalor quiere decir que el 1 es una raíz del polinomio característico. Y dicho de otra manera es que A menos 1 por la identidad, porque el 1 es el autovalor, si fuera que 2 es autovalor sería A menos 2 por la identidad, tiene que tener determinante 0, ¿sí? O sea que A menos la identidad tiene que ser una matriz no inversible. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, si yo sumo para la matriz A menos 1 por la identidad, sumo las columnas, ¿sí? Si yo agarro la matriz A menos 1 por la identidad, o A menos la identidad simplemente, y agarro el elemento IJ de esa matriz, y sumo desde I igual 1 hasta N para un J cualquiera, para un J genérico, piensen cuánto va a dar esa suma, piensen un segundo, ¿sí? Yo les digo, pongan pausa, pongan play, bueno, van a haber puesto play antes de que yo diga pongan play, no importa, esto va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Bueno, porque básicamente de estos A sub IJ, cuando les reste la identidad, todos van a quedar iguales, salvo uno, al cual les voy a estar restando 1. Por ejemplo, estoy en la fila 3, ¿sí? Después escriban si quieren lo escriben bien, pero si estoy en la fila 3, A sub 1, 3, le voy a estar restando 0, porque le voy a estar restando el elemento 1, 3 de la matriz identidad, que es 0. A la sub 2, 3, le voy a estar restando 0, porque el elemento 2, 3 de la matriz identidad es 0. A la sub 3, 3, le voy a estar restando el elemento 3, 3 de la matriz identidad, pero el elemento 3, 3 de la matriz identidad es un 1. Ahora, a la sub 4, 3 le voy a estar restando 0, al 5, 3 le estoy restando 0, así hasta el N3 le voy a estar restando 0. ¿Sí? Es decir, solamente a uno de estos A sub IJ le resto 1, con lo cual básicamente esta suma me da lo mismo que antes, menos 1. Si antes me daba 1, ahora me va a dar 0. ¿Sí? Si quieren hagan un ejemplo, escriban una matriz cualquiera de 2×2, de 3×3, que sea estocástica, resten la identidad y van a ver que efectivamente las columnas quedan sumando 0. ¿Qué quiere decir que las columnas suman 0? Bueno, quiere decir que hay una combinación lineal de las columnas, que las columnas sumen 0, en realidad quiere decir que si a la primera fila le sumo la segunda fila, ahora pensás en las filas como vectores, y le sumo la tercera fila y le sumo la cuarta fila, así hasta la fila número n, me está dando 0. Entonces estoy diciendo que hay una combinación lineal de las n filas de la matriz. ¿Qué combinación lineal? La que tiene todos coeficientes, todas coordenadas 1, ¿sí? Una combinación lineal que me da 0. Una combinación lineal donde los escalares por los que multiplico cada fila, que en este caso es 1 en todos los casos, no son todos nulos. Y si existe una combinación lineal no trivial que me da el vector nulo, es porque las filas son linealmente dependientes. ¿Sí? Esto implica que las filas son son linealmente dependientes. ¿Ok? Si las filas de una matriz son linealmente dependientes, una matriz cuadrada, su determinante es necesariamente 0. Entonces, el determinante de A menos la identidad es 0, y eso prueba que el 1 es un autovalor de una matriz estocástica. ¿Ok? Otra propiedad que se cumple también en las matrices estocásticas, no la voy a probar porque por lo menos la forma, tendría que poner a pensarse de una manera más elemental de probarlo. La forma más que se me viene a la mente para probarlo es usando algo, les digo por si les interesa estudiar el tema o por si lo vieron en algún momento, usa conceptos de
normas matriciales derivadas de normas vectoriales, ¿sí? Ustedes saben que a los vectores se les puede asociar un concepto de longitud que se llama norma. Existen diferentes tipos de normas. Una más básica, la que uno piensa, es la norma euclidia, o norma 2, que es la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de los elementos, pero existe la norma 1, la norma infinito, existen diferentes. Y cuando uno define normas de vectores, también eso lo puede llevar automáticamente y convertir en normas para las matrices, para de alguna manera medir el tamaño de las matrices en cierto sentido. O también en la medida en que las matrices afectan a los vectores cuando las pensamos como transformaciones lineales. Si uno usa esos conceptos y ciertas cosas que se saben sobre cómo son la norma 1 y la norma infinito en matrices, se puede probar bastante fácilmente esta propiedad. Si se me ocurre de una otra manera más fácil, se las cuento, pero si no, si a alguien le interesa, lo podemos charlar también. Pero no sé bien si hay alguna manera más elemental de probarlo. A lo mejor sí, lo voy a pensar. Pero bueno, se les enuncio solamente la propiedad. Si a alguien le interesa más detalles sobre cómo se demuestra, vemos qué hacemos. La propiedad sería que si A es estocástica y lambda es un autovalor de A, entonces lambda es en módulo menor o igual a 1. Eso se puede probar también usando todo esto que yo les digo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la conclusión? Si en una matriz estocástica todos los autovalores son en módulos menores o iguales a 1 y el 1 siempre es autovalor, corolario, 1 es un autovalor maximal. ¿Por qué? Porque todos tienen módulo menor o igual a 1, que es el módulo de 1. Entonces, listo, el 1 es un autovalor maximal. ¿Por qué? Porque además siempre es un autovalor. Si junto estas dos cosas, tengo que el 1 es un autovalor maximal y es un autovalor maximal real positivo, ¿sí? Como el del teorema de Perron y los teoremas de Frobenius, ¿sí? De hecho, a ese autovalor se le llama autovalor de Frobenius o raíz de Frobenius o número de Frobenius de la matriz, ¿sí? Cuando la matriz es positiva. Sí, perdón, de Perron, autovalor de Perron se llama. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, en las matrices estocásticas, ese lambda m que habíamos usado, que habíamos mencionado y que habíamos identificado o separado, digamos, que habíamos remarcado en los teoremas de Perron y de Frobenius, es el 1, ¿sí? Y eso va a tener una serie de consecuencias respecto del comportamiento de las potencias de M, que son las que en el fondo van a ir diciendo cómo se comporta, cómo avanza el comportamiento del proceso en el largo plazo. Así que vamos a hablar un poco de eso, de cómo afecta en cada uno de los tres casos el comportamiento de M, según si tenemos una matriz positiva, una matriz no negativa pero no descomponible, o que sí es descomponible. Vamos a ver los diferentes casos para ver entonces qué conclusiones podemos sacar sobre cómo se comporta a largo plazo M a la algo, ¿sí? Bueno, entonces antes de ver cómo estas cosas que estuvimos probando sobre las matrices estocásticas se aplican al caso de las cadenas de Markov, necesito un par de definiciones que me estaban faltando. Nosotros habíamos hablado de las probabilidades de transición P sub IJ, que era la probabilidad de que xt más 1 es igual a I, dado que xt era J, que era igual a la probabilidad de que xt más 1 sea I, dado que xt era J, y cualquier información sobre el pasado anterior, justamente por la propiedad de Markov. Pero podemos hablar también de las que se llaman probabilidades de transición de orden n, ¿sí? Que es la probabilidad de que xt más n sea I, dado que xt es igual a J. Es decir, es la probabilidad de que si yo, la información que tengo es que x en t está en el estado J, la probabilidad de que en el momento t más n esté en el estado I. Es decir, la probabilidad de que n periodos después esté en el estado I. Es la probabilidad de ir del estado J al estado I en n periodos exactamente. Es decir, puede llegar antes, pero se tiene que quedar, a eso me refiero. Es decir, que algo que hoy está en el periodo J esté en el periodo I, algo que está en el estado J esté en el estado I dentro de exactamente n periodos. Eso se llaman P sub IJ a la n. Con lo cual, en realidad, las P sub IJ que habíamos definido son P sub IJ1. ¿Sí? Son las probabilidades de transición de primer orden. Y en general tenemos las probabilidades de transición de orden n. Para calcular las probabilidades de transición las probabilidades de transición de un orden dado se pueden calcular recursivamente en función de las probabilidades de transición de los órdenes menores, mediante algo que se llaman ecuaciones de Kolmogorov-Chapman. Yo ahora muchos no las vamos a usar, pero por ahí se las pongo como ejercicio en la guía y por ahí las probamos en alguna clase.
Pero de todas maneras, siguiendo un poco todo el análisis que hicimos antes, tiene que ser bastante obvio que las probabilidades de transición de orden n son en realidad los elementos de la matriz m a la n, ¿sí? Porque como son las probabilidades digamos, la probabilidad de t más n, o sea, el vector p en t más n, por lo que ya vimos, debería ser m a la n por p en t. Entonces, la probabilidad de pasar del estado j cuando estoy en t al estado i cuando estoy en t más n debería ser el elemento ij de la matriz m a la n. Esta es la que me marca esa transición. Si no está del todo claro, después me consultan y lo hablamos en la clase. Bueno, no creo que lleguemos. No sé si este video lo van a ver antes de la clase que es para mañana, porque están muy lentos para subirlo, pero si no, será la otra, la semana que viene. Pero bueno, digamos, esas probabilidades las podemos encontrar fácil si encontramos las potencias de la matriz M. ¿Sí? De ahí salen. Entonces vamos a hablar de la clasificación de los estados. Nosotros tenemos que tener, después hablamos de la clasificación, en algún momento vamos a hablar de la clasificación de las cadenas, que básicamente es la clasificación de la matriz M. ¿Sí? Pero la clasificación de los estados tiene que ver con un poco, guarda relación con la clasificación de la cadena, con cómo es la cadena y cómo es la matriz M, y tiene que ver básicamente con qué relaciones hay entre unos estados y otros. ¿Sí? Nosotros decimos que el estado I y el estado J, no, perdón, lo estoy escribiendo al revés acá de lo que yo quería. Esto debería ser, para que guarde un poco de consistencia con lo que hicimos antes, debería ser JI. JI. El de abajo no importa. Decimos que el estado I es accesible desde el estado J, ¿sí? Es decir, si en algún momento estoy en J, puedo llegar ahí, es lo que quiere decir intuitivamente, si existe N tal que P I J N es positivo, es decir, es distinto de 0. ¿Sí? Es decir, si para algún N esta probabilidad es positiva, decimos que el estado I es accesible desde J. Piensen lo que quiere decir. Quiere decir que en una cierta cantidad finita de pasos N, yo tengo una probabilidad positiva de que al estar en el estado J, llegar al estado I. ¿Sí? O sea, por eso es que digo que es accesible. Desde el J puedo ir hasta el I, de alguna manera, en una cierta cantidad de pasos, poco a mucho. Obviamente, puede ser que sea en un solo paso, si PIJ1 o PIJ secas es positivo, pero incluso si PIJ es 0, si esta probabilidad es 0, puede ser que haya un PIJ N con N mayor a 1, que no sea 0, y entonces quiere decir que a lo mejor no puedo en un paso llegar, pero en más pasos sí. Imaginen una cadena, por ejemplo, que fuera con 3 estados. Lo hago acá, como ejemplo. 1, 2 y 3. Imagina una cadena que tiene cierta probabilidad de pasar de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. ¿Sí? Incluso la podría dejar así para que sea más... O sea, podría poner 1, 1 y 1 cada una de esas probabilidades, pero hagámosle un poco más interesante. Pongámosle que siempre es un medio la probabilidad de pasar a la que sigue y un medio de quedarse en la misma. O sea que cada uno de estos tiene probabilidad un medio. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Significaría que yo puedo ir del estado 1 al estado 3 directamente, no. Fíjense que no hay ninguna flecha que va de 1 a 3. Sería lo mismo que si hago una flecha que va de 1 a 3 y la pondero con probabilidad 0. ¿Sí? O sea que no es accesible inmediatamente, ¿sí? El estado 3 desde el estado 1. Pero sin embargo, en 2 pasos sí es posible ir del estado 1 al estado 3. Con cierta probabilidad que habrá que calcularla. Y que se puede calcular o bien usando estas ecuaciones de Kolmogorov-Chapman o bien calculando la matriz M al cuadrado. ¿Sí? O sea, yo puedo ir de 1 a 2 y cuando estoy en 1 puede ser que me quede en 1 o que vaya a 2. Y una vez que llego a 2 puede ser que me quede en 2 en cada paso o que vaya a 3, pero en algún momento puedo llegar a 3. ¿Sí? O sea que 3 es accesible desde 1. ¿1 es accesible desde 3? Sí, sí es accesible desde 3 porque básicamente, de hecho, P sub 1, 3, es decir, la probabilidad de ir desde 3 hasta 1 es positiva, o sea que es accesible en un solo paso. ¿Sí? Con lo cual, en realidad, en este caso tengo que todos los estados son accesibles desde todos los estados, es fácil de ver acá, solo que no siempre en un solo paso. De hecho, cuando... acá, bueno, no me entra para escribirlo, pero acá estoy diciendo que I es accesible desde J, eso es la definición. Cuando I es accesible desde J y J es accesible desde I, se usa esta notación con 2 flechitas y se lee que I y J están comunicados. ¿Sí? I y J están comunicados si I es accesible desde J y J es accesible desde I. Que sería el caso acá entre dos cualesquiera. Si un estado
está comunicado con otro, pero ese no está comunicado con el primero, se dice que es un estado no esencial. Es decir, si, no sé, K está comunicado, L es accesible desde J, perdón, no comunicado. Si L es accesible desde J, pero L es accesible desde K, estoy diciendo cualquier cosa. Pero K no es accesible desde L, entonces se dice que K es un estado no esencial. Que después vamos a ver qué consecuencias tiene, qué le va a pasar acá. ¿Sí? Esa es una definición que también se da. Y en este ejemplo que voy a escribir recién, no había estados no esenciales, por ejemplo. Y esa sería un poco la clasificación de los estados que nos va a interesar. Y a ver si hay algo más que quería decir sobre esto, creo que no. Bueno, si me acuerdo después se los digo. Bueno, sí, esto es básicamente la relación J. J está comunicado con I, sí, solo sí está comunicado con J. Por lo cual es básicamente lo que llaman una relación de equivalencia. ¿Sí? También es transitiva, es fácil de ver eso, que todo eso es cierto. Bueno, entonces vamos ahora sí a avanzar un poquito más. Bueno, cuando tenemos una cadena de Markov, además de clasificar los estados, ¿sí? Que todavía de hecho nos quedan algunas cosas por decir sobre eso, otra cosa que hay para estudiar son ciertas distribuciones. Recuerden que un vector en una cadena de Markov finita, también no infinita, digamos. O sea, yo acá voy a estar haciendo las definiciones que valen para el caso de rango finito o infinito, y ahora vamos a discutir qué pasa en términos matriciales cuando es en rango finito. Por una cadena de Markov, recuerden que un vector finito o infinito, básicamente, pero o sea, un vector o una sucesión, es en el fondo, ¿sí? Lo que representa acá es una distribución de probabilidad, donde yo no estoy diciendo cuáles son los valores del rango, porque se sobreentiende que son 1, 2, 3, 4, etc. Por ejemplo, si yo tengo esto, 0,2, 0,3, 0,5, un vector de 3 componentes, estoy diciendo que la probabilidad de que el x valga 1 es 0,2, de que valga 2 es 0,3 y de que valga 3 es 0,5. ¿Sí? Si fuera un vector infinito, donde obviamente usaría puntos suspensivos y tendría que buscar alguna manera de definirlo, bueno, entendería que es 1, 2, 3 hasta infinito, o incluso si fuera con puntos suspensivos para abajo y para arriba, sería en z. Entonces una distribución es estacionaria, ¿sí? Si una vez que, cuando por algún motivo la distribución de probabilidad de uno de las xt es esa, necesariamente se va a mantener esa misma distribución para todos los que siguen. Porque la definición es, P es una distribución estacionaria, sí. Si cuando P en el momento t es esa distribución P, o si quieren pongámosle P E para marcarle alguna diferencia. Si el hecho de que P en el momento t tenga esa distribución implica que en t más 1 también la va a tener. Y por lo tanto, si en t más 1 tiene esa distribución, la va a tener en t más 2, y si en t más 2 tiene esa distribución, la va a tener en t más 3, y la va a tener siempre. ¿Sí? De ahí el nombre de estacionario. Una vez que el proceso, por el motivo que fuera, ya sea porque es la distribución inicial o porque en algún motivo alcanza esa distribución, la variable xt, todas las variables que siguen del proceso tienen exactamente esa distribución. Estacionaria, me quedo quieto. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Y P infinito se dice que es la distribución límite de un proceso, de una cadena de Markov, si P infinito es el límite cuando t tiene infinito de P de t. Es el límite del vector. Yo tengo una sucesión de vectores y puede ser o no que cada uno de sus componentes tiene un número. Si cada uno de sus componentes tiene un número, el vector tiene un límite, que es el conjunto de todos los límites de cada componente. Y entonces, esto puede existir o no. Puede ser que haya límite o no. Puede ser que no exista el límite. Y en el caso de que el límite exista, va a ser, o sea, esto existe o no existe. Hay dos opciones. ¿Sí? Y en el caso de que exista, puede ser que sea independiente de P sub 0, de P de 0, de P en el momento 0, o dependiente de P en el momento 0. Es decir, yo tengo, para definir una cadena de Markov, defino las probabilidades de transición y defino la distribución en un momento que convencionalmente lo tomamos como que es el momento t igual a 0. Puede ser que otra cadena de Markov distinta, con las mismas probabilidades de transición, pero otra distribución inicial, tenga otra distribución límite, o puede ser que no importa cuál sea la distribución inicial, para esas probabilidades de transición la distribución límite sea la misma. Y todos esos casos nos va a interesar estudiarlo. ¿Sí? Y vamos a ver cuándo depende y cuándo no depende. Ya que estamos, hablemos de cómo se ve esto matricialmente. Bueno,
en el caso que lo podamos representar matricialmente, porque es una cadena finita, lo que estamos diciendo en este caso es que piensen que P en T más 1 es M por P en T, ¿sí? Donde M es la matriz con las probabilidades de transición. En otros libros lo llaman P, en otros libros lo llaman A, el nombre cambia. Entonces, ¿qué quiere decir que valga esta igualdad? Bueno, que cuando acá pongo P, PE, necesariamente acá me vuelve a dar PE. ¿Y cómo puedo interpretar eso en términos de la matriz M? Estoy multiplicando el vector P, premultiplicándolo por la matriz M y me vuelve a dar el mismo vector. Si quieren, me vuelve a dar el mismo vector multiplicado por 1. ¿Qué me dice eso? Que una distribución estacionaria es estacionaria si solo si es qué cosa. Es un vector, ¿no? ¿Qué va a hacer ese vector para esta matriz? Piénsenlo un segundo, pongan pausa. Lo que estoy diciendo es que PE va a ser una distribución estacionaria si solo si PE es un autovector de M asociado a 1. Asociado al autovalor 1, que ya vimos que siempre es un autovalor, y de hecho un autovalor maximal de la matriz de paso, ¿sí? De la matriz con las probabilidades de transición, ¿sí? De primer orden. Entonces, ¿cómo busco distribuciones estacionarias? Buscando autovectores asociados al 1. Eso, tan simple como eso, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, es más complicado, ¿sí? Para encontrar este límite, lo que tenemos que hacer en realidad es tomar el límite de P de T. Y P de T ya vimos que en realidad es M a la T por P en 0. O sea que habría que hacer esta cuenta y para eso hay que tomar el límite de M a la T. Para poder hacer eso bien, lo que tengo que tener es una expresión genérica de M a la T a la que le pueda tomar el límite a cada componente. Y para eso es que vamos a usar la diagonalización, ¿sí? Después, y vamos a usar, digamos, las propiedades sobre la matriz diagonal y todo eso. Y también nos va a permitir analizar esta expresión si la distribución límite depende del P sub 0 que ponga o si es la misma para cualquier P sub 0. Eso es algo que también vamos a estar estudiando, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, antes de seguir, vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que esto ya lo vieron, entonces por ahí estoy yendo un poco en abstracto, porque quiero ir como a lo conceptual más que a los ejemplos, pero igual hay ejemplos interesantes, pero vamos a ver después. Pero por las dudas, por si alguien no lo vio, por si alguien no se acuerda, digo, quiero volver a un ejemplo así bien básico con números, como para recordar unas cuentas básicas y que cuando sigamos tengamos en claro de qué estamos hablando cuando digo el vector tal, la matriz, la potencia de la matriz, los autovectores, los autovalores. Hagámosla muy fácil para que no sea complicada las cuentas ni nada más. Las cuentas ya las hice, no voy a hacerlas con detalle. Entonces tenemos una cadena de Markov finita con dos estados, homogénea, es decir, que la matriz de paso no cambia con el tiempo, ¿sí? Y es esta, ¿sí? Es decir, tengo dos estados, 1 y 2, y si estoy en 1, la probabilidad de quedarme en 1 me lo dice este número de acá, el 0,5. Ahora, si estoy en 1, ¿cuál es la probabilidad de ir a 2? Piénselo un segundo, digo, para todo esto para fijar un poco de ideas y que tengamos en claro, para estar seguros de que todos estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es esta probabilidad? Lo que seguro es una de estas dos, pero ¿cuál es? La probabilidad de ir de 1 a 2, recuerden que es P y J, recuerden que P y J es la probabilidad de ir de J a I, o sea que la probabilidad de ir de 1 a 2 es P21. P21 es el 0,5. Y de hecho tiene sentido, porque si estoy en 1 y la probabilidad de quedarme en 1 es 1, es 0,5, la probabilidad de que pase lo otro también tiene que ser 0,5. ¿Ok? Pues la probabilidad de estoy en 2, quedarme en 2, obviamente es 0,8, y obviamente esta otra entonces tiene que ser 0,2. Y está bien, la probabilidad de ir de 2 a 1 tiene que ser P12, que es el elemento de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Supongamos además que P en 0 es 0,5, 0,5. Es decir, tengo la misma probabilidad inicialmente de estar en uno o en otro. Cuando uno simula cadenas, ¿sí? Cuando empezamos a ver R, vamos a poder ver van a poder, pero en todo caso, hacer simulaciones. Y cuando uno simula cadenas, lo que hace es decir, bueno, si la probabilidad inicial es 0,5, el primer valor lo elijo al azar con probabilidad 0,5. Y ese primer valor va a ser 1 o 2. ¿Sí? Va a ser un estado o el otro estado. Una vez que cae ahí, si cayó acá, en el siguiente paso va a tener probabilidad 0,5 de quedarse y probabilidad 0,5 de irse. Y si cayó acá va a tener 0,8 de quedarse y 0,2 de irse. ¿Sí?
¿sí? Y cada vez, en cada paso, las probabilidades, según en dónde esté parado, van a ser diferentes, para quedarse o para irse. Pero supongamos que tenemos esto. Otra interpretación que habrán visto y que en algunos ejemplos o ejercicios pueden encontrarse de las cadenas de Markov son cuando en vez de poner probabilidades, a cada uno pone números enteros porque lo está pensando ya no como probabilidades, sino como proporciones de la población y ya los pones sobre una cierta población. Por ejemplo, si hay 1000, en vez de decir que la probabilidad de estar en 0,5, de que la probabilidad de estar en 1 es 0,5 y la probabilidad de estar en 2 también es 0,5, si hay 1000 unidades poblacionales, decimos que 500 están en el estado 1 y 500 están en el estado 2. Obviamente, digamos, decir que las probabilidades de paso son de los que están en el estado 1 son 0,5 y 0,5, es decir, que de las 500 que están en el estado 1, la mitad, 250, van a ir al estado 2 en el siguiente paso y las otras 250 se van a quedar. ¿Sí? Esa sería la manera de interpretarlo. Que si uno mira las ecuaciones, donde decimos P en T más 1 es M por P en T, es simplemente como multiplicar por N, por N, por la constante N, si el tamaño poblacional de los dos lados. Voy acá es un número natural cualquiera, y entonces también vale que el vector escrito ya ahora en términos de cantidades en el momento T, si lo multiplico por M, paso al vector en términos de cantidades en el momento T más 1. O sea que lo puedo pensar en probabilidades o lo puedo pensar multiplicando por una cierta cantidad poblacional. ¿Sí? En general acá como estamos hablando de procesos estocásticos, lo vamos a pensar siempre como probabilidades, pero puede ser que en algún ejemplo así pongamos en una ciudad de 1000 habitantes, 500 son tal cosa, 500 son tal otra, y si son tal, la probabilidad de que pasen, etc. ¿Ok? Eso es interesante y es útil a veces, pero nosotros para la parte, digamos, teórica lo vamos a pensar como que son vectores que representan distribuciones de probabilidad. Supongamos que lo que yo quiero hacer entonces, para ir por este ejemplo, bueno, tratemos de llegar a una fórmula que me permita calcular P de T, pero en forma genérica. Porque yo puedo calcular P de 1 haciendo M por P de 0. Puedo calcular P de 2 haciendo M por P de 1, o sea, M al cuadrado por P de 0. Pero yo quiero una forma genérica para P de T que, por ejemplo, me permita preguntarme si hay una distribución límite, ¿sí? Después vamos a ver con más detalle la distribución al límite, pero como para empezar a ver algunas cosas y bajar a tierra esto, o al pizarrón, aunque sea, porque tampoco es un ejemplo de la realidad, busquemos una manera de expresar P de T en forma genérica. Y lo que vamos a hacer para eso, como dijimos, diagonalizar a M. ¿Sí? Entonces, M, lo que voy a hacer es buscar el polinomio característico, que es el determinante de M menos lambda por la identidad, que es el determinante de 0,5 menos lambda, 0,2, 0,5, 0,8 menos lambda. Si usaron la definición lambda por la identidad menos m, bueno, básicamente estos cambian, y lo que sirve con esos casos es que estos cambian de signo. ¿Sí? Lambda queda restando cada uno y que cambien de signo. Esto da, lo tengo escrito por acá, da lambda al cuadrado menos 1,3 lambda más 0,3. Y uno ya ve que son medio feas las cuentas y todo, pero hay que usar algo que uno puede hacer. Repasemos un poco. M es una matriz estocástica, así que seguro quién es un autovalor, el 1. Y de hecho chequeo y sí, 1 menos 1,3 por 1 más 0,3 da 0. O sea que el 1 es uno de los autovalores. Lambda 1 podemos decir que es 1. El otro autovalor en este caso lo puedo sacar fácil. Como este 0,3 es el producto de los dos autovalores, ¿sí? Es el producto de las dos raíces, cuando uno hace lambda por una raíz menos lambda por la otra raíz, la otra raíz tiene que ser 0,3 y pueden chequear que 0,3 es. Si no, hacen las cuentas y salen. ¿Sí? Pero se puede ahorrar tiempo y sin hacer tanta cuenta. Ahora, ¿cómo busco un autovector asociado al 1? Bueno, tengo que acá reemplazar por lambda igual a 1 y buscar la solución del sistema homogéneo que tiene a esa matriz como matriz del sistema. La matriz 0,5 menos 1, que es menos 0,5, 0,5, 0,2, 0,8 menos 1, que es 0,2. ¿Sí? Menos 0,2. ¿Cuál es una solución del sistema homogéneo asociado a esta matriz? Bueno, es un vector que si premultiplico por esta matriz, me tiene que dar el nulo. Por ejemplo, podría poner el vector 5, 2. Perdón, 2, 5. ¿Sí? Menos 0,5 por 2 es menos 1, 0,2 por 5 es 1, así que menos 1 más 1 es 0, y acá abajo lo mismo me da 0. ¿Sí?
Fíjense que este vector es positivo. Y fíjense en algunas cosas, ya que estamos, si vamos relacionando con el teorema de Perron. Esta matriz es positiva. ¿Sí? No nos tiene que sorprender, siendo una matriz estocástica, no nos tiene que sorprender que el 1 sea uno de los autovalores. ¿Sí? Siendo una matriz positiva, y además nos tiene que sorprender que ese 1 sea un autovalor maximal. ¿Sí? De hecho, entre los dos autovalores hay uno con módulo 1 y uno con módulo 0,3, así que el 1 es un autovalor maximal. Siendo una matriz positiva, tampoco nos debería sorprender que ese autovalor lambda igual a 1 sea estrictamente mayor al módulo de los otros autovalores, en este caso el 0,3, y tampoco nos tiene que sorprender que sea un autovalor simple, porque todas esas cosas son consecuencias del teorema de Perron. Tampoco que exista un autovector positivo asociado al 1, y de hecho si buscan, si ahora vamos a buscar un autovector para el 0,3, bueno, hagan la cuenta ustedes, un autovector para el 0,3, habría que restar 0,3 acá y resolver, es el 1 menos 1. Fíjense que no va a haber entonces ningún autovector positivo asociado al 0,3. ¿Sí? Todos los autovectores positivos van a ser asociados del 1. Porque acá multiplique por lo que multiplique, constante, siempre uno de estos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Todas esas son cosas que preveía el teorema de Perron. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué conclusiones sacamos también sobre el comportamiento de esta cadena. Si tenemos 2, 5 y 1 menos 1 como autovectores asociados, al 1 y el 0,3, eso lo que me dice es que a M la puedo escribir así. La puedo descomponer como P por D por P a la menos 1, donde P es la matriz 2, 5, primer autovector, 1 menos 1, autovector asociado al 1, autovector asociado al 0,3. Entonces esto sería, M sería 2, 5, 1 menos 1, por D, corro esto acá porque así tengo espacio, P de 0, 0,5, 0,5. D, ¿quién va a ser? D va a ser la matriz diagonal que tiene al 1 y al 0,3 en la diagonal. Lo único que tengo que tener cuidado cuando damos la diagonal es que el orden de los autovectores, o sea, no es que este tiene que ir primero, este tiene que ir segundo, pero sí el orden de los autovectores tiene que relacionarse con el orden de los autovalores. Si pongo primero el 2, 5, acá pongo primero el 1. Si hubiese puesto 1, podría poner 1 menos 1 y 2, 5, sí, pero tengo que poner primero el 0, 3 y después al 1. Sí, tienen que seguir el mismo orden. Y esto es, y acá va la inversa de esta matriz, que yo la calculé, y es 1 séptimo, 5 séptimos, menos 1 séptimo, menos 2 séptimos. Y es lo que es. ¿Sí? Esa sería una manera de descomponer la matriz M usando el hecho de que es diagonalizable. Ahora que tengo todo esto, lo que puedo decir es quién es M a la T. Bueno, M a la T ya habíamos probado en la clase anterior que tiene que ser P, por las propiedades de las matrices, por el hecho de que esta es P y P a la menos 1, tiene que ser P por D a la T por P a la menos 1, es decir, la T solo termina siendo una matriz diagonal. Y las potencias de una matriz diagonal son simplemente las potencias de los elementos de la diagonal. Eso es específico de las matrices diagonales, o sea que esto es 2, 5, 1 menos 1. 1 a la T es 1, estos ceros quedan iguales, ¿sí? Y 0,3 a la T es 0,3 a la T. Y esto tiene que ir multiplicado por 1 séptimo, menos 1 séptimo, 5 séptimos, menos 2 séptimos. ¿Sí? M a la T tiene esta forma. Si quieren pueden hacer la cuenta, si quieren pueden hacer este producto y después multiplicar por esto o en el orden que quieran, siempre manteniendo, o sea, asociando como quieran, siempre manteniendo el orden, nunca conmutando las matrices. Y eso les va a quedar, si quieren, les va a quedar una expresión que va a tener una cierta función de t en la primera componente, una cierta función de t en la segunda, perdón, en el 1, 1, en el 2, 1, 1, 2 y 2, 2. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar así, pero si quieren lo podrían escribir todo en una sola matriz. Entonces, ya que estamos, ¿quién va a ser P en T? Bueno, P en T va a ser M a la T por P en 0, o sea que P en T va a ser 2, 5, 1 menos 1 por 1, 0, 0,3 a la T por 1 séptimo, 5 séptimos,
menos 1 séptimo menos 2 séptimos por P en 0, que es 0,5, 0,5. Entonces, como para sacar algunas conclusiones en este caso, ¿sí? Primero, si yo quisiera P en 10, bueno, sería cuestión de poner un 10 acá y hacer la cuenta. Todo esto, obviamente, a mano es pesado, pero en una computadora es una pavada, una vez que lo programó, incluso hasta en Excel se pueden hacer estas cuentas, si uno quisiera. No sé si saben usar, si a alguien le interesa, si saben, si no cualquier cosa me preguntan en la clase de consultas cómo trabajar con operaciones matriciales con Excel. Pero después vamos a ver las NR, o sea que es más, no, ahí va a ser mucho más natural hacerlo. Ya que estamos, distribución estacionaria, no lo dije, pero ¿cuál sería una distribución estacionaria? Bueno, dijimos, una distribución estacionaria va a ser un autovector asociado al 1, ¿sí? Cualquier autovector asociado al 1 va a ser una distribución estacionaria. Bueno, ahí hay un detalle, yo creo que lo dije medio así nomás y a lo mejor me faltó un detalle. Acá ¿qué autovector asociado al 1 encontramos? El 2, 5. ¿Puede ser esa la distribución estacionaria? Sí, ¿no? ¿Por qué? Respuesta no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 y 5 no son probabilidades, no suman 1, no nada. En realidad, yo elegí un autovector cualquiera y a la hora de escribir la diagonalización y hacer las cuentas, puedo poner un autovector cualquiera. Ahora, si quiero a ese autovector pensarlo como una distribución, necesito que sus coordenadas sumen 1, por empezar. Y necesito que sean todas probabilidades. Con lo cual, en realidad, la única distribución estacionaria que voy a tener en este caso, ¿sí? ¿Sí? La vamos a llamar pi, en general, las distribuciones estacionarias. Distribución estacionaria va a ser un múltiplo del 2, 5. ¿Sí? ¿Qué múltiplo? Aquel que haga que las coordenadas sumen 1. 2 y 5 suma 7, con lo cual en realidad lo que yo tengo que poner acá es un séptimo. Para que me quede 2 séptimos, 5 séptimos, que también es un autovector. Cualquier múltiplo por un escalar no nulo de un autovector, si es un autovector, podría poner un número negativo también. Pero yo quiero obviamente que esto me queden cosas positivas y sumen 1. Si multiplico por un séptimo, obtengo otro autovector asociado al 1, que sí es representa una distribución, porque 2 séptimos más 5 séptimos es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esa es la única distribución estacionaria, porque cualquier otro múltiplo escalar del 2, 5 me va a dar algo que no puede ser una distribución porque no suma 1. E incluso porque si pusiera cosas negativas, me daría cosas negativas. Fíjense que tuve mucha suerte de que los dos valores eran positivos, entonces yo pude hacerle una distribución estacionaria. Si yo tuviera uno positivo y uno negativo, multiplique por lo que multiplique, estos dos números no van a poder ser nunca probabilidades. Pero no tuve suerte. ¿Por qué digo que no tuve suerte? Porque que exista un autovector todo con elementos positivos es una consecuencia del teorema de Perron. Un autovector asociado al 1, que es el que da lugar a las distribuciones estacionarias. Por eso es importante en este contexto el teorema de Perron. ¿Sí? Me garantiza que toda matriz positiva, después vamos a hacer el análisis para no negativas no descomponibles, sino negativas en general, pero empiezo con un ejemplo bien pavo, con una matriz positiva bien chiquita, para que no volvamos locos con las cuentas ni nada. Como la matriz es positiva, el teorema de Perron me asegura que el 1 va a ser un autovalor. Si el 1 es un autovalor, quiere decir que hay un autovector asociado al 1. Y ese autovector lo puedo tomar positivo. También podría haber tomado el menos 2, menos 5, que también es un autovector. Para las cuentas no hay ningún problema. Ahora, lo que yo necesito es un autovector positivo y además que sus componentes sumen 1. Siempre se puede lograr que las componentes sumen 1 porque básicamente tengo que sumar las componentes y dividir por ese número. Si como son todas positivas, la suma no da 0 y entonces puedo dividir por esa componente y me quedan todas probabilidades, me queda una distribución de probabilidad. O sea que el teorema de Perron me garantiza que en una matriz positiva siempre va a existir una distribución estacionaria. ¿Estamos de acuerdo? Si revisan después, si quieren revisen los de Frobenius, van a ver que siempre en realidad existen distribuciones estacionarias. Pero en este caso me está diciendo algo más. Va a ser única la distribución estacionaria. ¿Por qué? Porque esa distribución estacionaria es ese autovector 2 séptimos, 5 séptimos, es el único autovector asociado al 1 que sus elementos suman todos 1 y son todos positivos, o todos no negativos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el 1 es un autovalor simple. Al ser un autovalor simple, el espacio asociado tiene dimensión 1 y entonces cualquier otro autovector que no sea el 2, 5 va a ser un múltiplo del 2, 5. Y el único múltiplo del 2, 5 que hace que esto sea una distribución es multiplicar por un séptimo. ¿Se entiende?
Entonces, en las matrices positivas, y eso después lo podemos generalizar si quieren el análisis, pero ya acá se va viendo, en las matrices positivas, cuando la matriz de transición, la matriz de paso sea una matriz positiva, lo que voy a tener es que va a existir una única distribución estacionaria. ¿Sí? Bueno, que va a tener que ver con el hecho de que el 1 es una raíz simple y con la existencia de un vector positivo. Y esa distribución estacionaria, además, como el vector B es estrictamente positivo, esa distribución estacionaria tiene las dos probabilidades no nulas. No me da 0, 1, 1, 0. Es decir, que es una distribución en la cual existe los dos estados tienen una probabilidad positiva. Los dos estados están en el rango. ¿Sí? Los dos o los tres o los que fueran. ¿Sí? O sea que fíjense todas las cosas que puedo concluir en base al teorema de Perron para el caso de matrices matrices de transición positivas. Algo más iba a decir de esto, iba a decir varias cosas. Otra cosa, ¿qué significa el hecho de que sean matrices positivas en términos de la clasificación de los estados? Bueno, que todos los estados están comunicados, ¿sí? Todos los estados son accesibles desde cualquier otro estado y de hecho son accesibles en un solo paso. Si al no haber ninguna probabilidad cero, quiere decir que puede ir de cualquiera a cualquiera en un solo paso. ¿Sí? Después vamos a hablar del tema de la periodicidad o del periodo de sus estados, pero en las matrices positivas eso no pasa. Siempre puedo, como todas las probabilidades de transición son positivas, puedo ir de uno a otro en cualquier cantidad, en un solo paso. ¿Sí? Y todos los estados están comunicados. Lo otro que lo único que quería charlar en relación, ya que definimos las distribuciones estacionarias, un poco de tiempo, un poco largo, bueno, espero que esté grabando. La distribución límite, dijimos, ¿sí? Es cuál es el límite de PDT, ¿sí? El límite de PDT, ese P infinito que llamé, el límite de PDT, cuando t tiende a más infinito, es el límite de esta expresión. El producto de matrices es recontra continuo, son todos sumas y multiplicaciones, o sea que yo puedo decir que el límite de PDT es el límite de esto por el límite de esto por el límite de esto por el límite de esto. ¿Sí? Y estos constantes son todos constantes salvo este. Entonces el límite de PDT básicamente va a ser esta matriz, o sea la matriz P, por esta matriz, que cuando t tiende a infinito, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1, 0, 0, 0, ¿sí? Porque el 0,3 a la t va a tender a 0, por la matriz P a menos 1, por el vector P en 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que es interesante ver acá es cuánto da esta cuenta, ¿sí? Y ver si depende de 0,5 o no depende de 0,5. Yo voy a cortar acá porque me está quedando un poco largo. Y ahora seguimos, no sé si es el mismo video o el que sigue, pero seguimos y vamos a ver que este límite obviamente existe, o sea, lo que dé esta cuenta es el límite, ¿sí? Pero lo que vamos a ver es que este límite sorpresivamente es 2 séptimos, 5 séptimos, ¿sí? Y que es 2 séptimos, 5 séptimos y que no depende de P de 0, ¿sí? Como para sacar alguna conclusión, pero voy a cortar porque ya me quedo muy largo, tengo miedo que no esté grabando. Bueno, estaba grabando bien, así que vamos a ver rápido la cuenta esta, de P infinito. Si tengo que hacer... había un error acá, yo acá había puesto menos un séptimo, es un séptimo, porque estoy viendo las cuentas y no daba la inversa. Después la hagan la inversa si no iban a ver. Pero es un séptimo, 5 séptimos, menos 2 séptimos. Entonces si hago, dijimos que el límite daba P por esta matriz por P a menos 1 por P en 0. Y vamos a ver qué da eso y que de hecho no depende de P en 0. Acuérdense que habíamos dicho, esta es una matriz diagonal. Si yo multiplico por una diagonal, eso me aplicaba los escalares a las columnas y si por ahí multiplicaba a las filas. O sea que puedo hacer primero esta por esta o esta por esta, como quiera, pero básicamente, si quieren hagan la cuenta, pero para un caso más complicado uno podría decir P por esto, yo sé que vamos a hacer la primera columna de P por 1 y la segunda por 0. O sea, 2, 5 y 0, 0. Y ahora si multiplico esto por P a la menos 1 me da, con la corrección esta, me da 2 0 por un séptimo, 2 séptimos, y 2 0 por un séptimo también es 2 séptimos. O sea que esta cuenta da 2 séptimos, 2 séptimos, 5 0 por un séptimo, 5 séptimos, y acá también queda 5 séptimos. ¿Cuánto da esto por 0,5, 0,5? Hagan la cuenta, van a ver que termina dando que P infinito, si hay una distribución límite, existe el límite, y da 2 séptimos, 5 séptimos.
porque básicamente 0,5 por esto más 0,5 por eso es un séptimo más un séptimo, 2 séptimos, acá también queda un 5 séptimos. O sea que la distribución límite coincide con la distribución asintótica, eso no es casual, ya lo vamos a ver como una propiedad más general. Y no solo eso, sino que no depende de P en cero, porque si yo tuviera otra distribución distinta, P y 1 menos P, o sea, una Bernoulli o 1 menos P y P, hagan la cuenta, van a ver que esto también, obviamente esta combinación termina dando 2 séptimos, 5 séptimos, y es por el hecho de que en realidad m a la infinito, ¿sí? O si quieren el límite de m a la t cuando t tiende a más infinito, dio esta matriz, que tiene en sus columnas el vector estacionario 2 séptimos, 5 séptimos en todas las columnas, y eso también es una propiedad más general para estos casos en los que tenemos que el 1 es un autovalor simple, ¿sí? Y que es, todos los demás autovalores tienen módulo menor a 1, que es un caso que en particular se da con las matrices positivas, pero que podría darse con matrices que sean no negativas también. Entonces, en general les podemos saber que siempre que el 1 sea un autovalor simple y todos los otros autovalores tengan módulo estrictamente menor a 1, este va a ser el caso. El límite de m a la t, cuando tenga más infinito, va a ser una matriz cuyas columnas van a ser todas la única distribución estacionaria posible, y entonces, independientemente de la distribución que yo ponga acá, al sumar estas columnas, ponderando por valores que suman 1, me va a terminar dando esa única distribución como distribución al límite. Pero está bueno verlo primero en un ejemplo numérico, después lo podemos pasar al caso general, ¿sí? O sea que todas estas condiciones van a ser, todas estas cosas que pasaron acá van a ser algo que es parte de una situación un poco más general que vamos a ver después.